¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Un gusto tenerlas otra vez. Ahora tenemos el gusto de entrevistar a Carla Riverol. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien y muy contenta de estar aquí. La verdad, muy, muy contenta. Me encanta compartir, me encanta hacer estas cosas como de interacción y de pimponear. Siempre es bueno, porque hacemos una especie de red de comunidad de todas Exacto. estas personas que les gusta dar parte de sí a la gente, ¿no? A que vivan mejor. A Carla la conozco desde hace unos 5 o 6 años más o menos. Y pues sabíamos, nos monitoreábamos de qué estábamos haciendo, pero me ha gustado siempre su enfoque y su estilo, ¿no? Un estilo aterrizado, un estilo honesto, un estilo sensato, ¿no? Ay, gracias. Y para que todo el mundo conozca a Carla, ella es autora del libro El Camino a tu Interior. Fue bestseller en Amazon, es terapeuta también, y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado varios programas de conocimiento y crecimiento personal. Actualmente está dándole mucho enfoque a su pináculo de sus programas, que es Create. ¿Es así? Así medito. Pues así Eh, lleva pero 14 años dando consultas, talleres, cursos, conferencias, tanto personales como para las empresas. ¿Muy bien? muy bien, muy, Perfecto. muy bien, Muchi. Pues Pues llevas es toda que una vida, tu vida profesional, aprendiendo pues durante 20 años pues muchas cosas, ¿no? exactamente, porque ese es el asunto, ¿no? O sea, 20, o sea, un poquitito más de 20 años, yo creo. Y entonces, de repente, ahorita digo, wow, cuando platicábamos del asunto de la reseña, yo la verdad es que de repente cuando la gente presenta, y te lo decía un poco, ¿no? Así de, y tiene la maestría en no sé qué, y tiene el esto en no sé qué tanto, y tiene todos estos títulos, y si es un perfecto imbécil, entonces los títulos no te sirven absolutamente de nada, ¿no? Entonces, de repente la sabiduría, las lecciones, o sea, yo de veras, te lo juro, literalmente una vez en un mercado comiendo quesadillas, la señora que estaba haciendo las tortillas me dijo una cosa que yo dije, o sea, aplausos para la señora, por favor. O sea, sin título, Sabiduría sin pura. estudios, sin esto. Entonces, y sobre todo en esta época, ya se veía antes, ¿no? Pero en esta época que, que de las redes sociales y que entonces todo parece algo que no es oro de chapita, ¿no? O sea, o sea, que todo parece lo que no es. Pues digo, me parece que ahorita la verdad es que de repente es relativamente sencillo conseguir un título, una capacitación, puedes tomar cursos de un día, puedes tomar, o sea, puedes hacer como que asististe y no asististe. Sí. Entonces, creo que más allá de todos los títulos que una persona o de lo que la persona pueda tener, tiene tanto que ver lo que puedas conectar con la persona y lo que tú puedas tomar de esa persona. Para mí siempre es una combinación, ¿no? O sea, somos tú y yo y lo que está pasando, incluso en consultas médicas. O sea, eres tú, es el médico Sí. y es el tratamiento. O sea, el mismo tratamiento con otro médico o con otro paciente, igual y no funciona, pero es una combinación, digo yo. Sí, sin embargo, pues sí, en este mundo en estas redes sociales de apariencia, pues cuenta mucho el saber vender a través de ellos, ¿no? El saber, Esa es otra cosa, pero ese es saber vender. Y saber sí, vender no es lo mismo que saber ser y saber hacer. Si me expliqué, híjole, qué puntazo acabas de tocar. sí, porque puedes vender y no conectar al final de cuentas, ¿no? O no No, puedes vender, volvemos a lo mismo. O sea, puedes vender y ser un perfecto imbécil. Y lo que pasa es que tienes la buena estrategia. Ese es mi punto. Tienes sí, una buena estrategia, contrataste una buena agencia y entonces, o sea, vendes un mito a millones y millones y millones. está bien O sea, empaquetado,
Está cañón. Eso yo creo que es, qué bueno que lo tocas porque de veras, o sea, eso me parece que es súper peligroso de esta época en la que estamos viviendo, porque entonces, o sea, mucha gente se sabe vender y vende espejitos, o sea, y ojo, cuando estamos hablando de estos temas de conocimiento personal, de desarrollo, si te van a pintar tu casa, pues bueno, igual pasas coraje, Sí, ¿no? Pero si se van a meter a tu mente, a tu vida, con tu cuerpo, con tu ser, me parece sumamente delicado porque además son cosas que no ves y que no puedes cuantificar. O sea, si te van a pintar a la pared de tu casa sí. y te dura 2 semanas y después se le cae la pintura, entonces tienes, o sea, sabes qué pasó. Pero Ujú. con estas cosas internas es bien difícil, ¿sabes? Entonces sí me parece súper difícil y súper grave. Lo que sí veo que yo, por ejemplo, o sea, para mí y para muchas personas que estamos en nuestro ramo, de repente poder justamente explicar, no nada más vender, porque es otra cosa, ¿no? Sino explicar lo que puede pasar, justo como no es tan visible, pues complicado, ¿no? Claro, claro. Sí, porque eh, una cosa es como vender, ¿no? La venta dura, la venta de convencimiento, la venta de... Y otra es darte herramientas para tomar una decisión, ¿no? Es prácticamente un servicio, ¿no? Un decir, mira, esto hay, ¿no? Y a través de esa entrega, ¿no? O ese pequeño servicio de información, la otra persona puede conectar contigo, conocerte y justo acercarte a ti para que puedas apoyarla, ¿no? De acuerdo Claro. a tu experiencia. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Qué fue lo que inició tu descubrimiento, ¿no? De estas filosofías, de estos conocimientos, de estas terapias, de estas... ¿Qué Fíjate fue lo que que te motivaba? fue algo como muy curioso porque hace 20 pico de años, yo tuve un problema de acné en la cara, Ok, feo, o sea, feo, feo, feo. Digo, hay peores, ¿no? Pero a lo que voy es que no, y además, pues ya no, o sea, ya no era un adolescente, ¿no? ok, O sea, entonces, fui a un dermatólogo, fui a 2 dermatólogos, fui a 3 dermatólogos. Lo último que me estaban poniendo en la cabeza. Y además, ya sabes, ¿no? Así, hasta me acuerdo, te lo juro por Dios, fue tan traumático que hasta me acuerdo de los nombres de los medicamentos que ni siquiera sé si existen todavía, pero me acuerdo. Así de unas cosas tomadas, otras puestas y lo que tú quieras. Y después, ya sabes, fue el que yo hago mis cremas carísimas de París, ¿no? ujú, Y entonces igual, o sea, fue súper caro. Y después fui con otro, pero el chiste es que no se me quitaba. Lo último que me estaban poniendo en la cara era éter y azufre, una mezcla que entonces tenía que ir a la botica, ¿no? Porque no te lo venden igual en cualquier farmacia, entonces tenía, o sea, una cosa terrible. Y entonces en ese entonces murió el hermano de mi papá y ujú. estábamos en el velorio y mi prima me dice, oye, ¿qué tienes en la cara? Le digo, "Ay, no me toques ese baile, ¿no? Le digo, es que, o sea, no sé qué caramba me pasa, tal. Ella llevaba en ese entonces ya más de 20 años, con flores de Bach y medicina Ok, alternativa, pero básicamente lo que hacía ella era flores de Bach. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con mi homeópata? Y yo, bueno. Entonces, me dijo, porque yo he tratado a mis hijos, o sea, yo me he tratado muchísimas cosas con ella. Entonces hice la cita con la homeópata y fui, y la homeópata entonces me preguntó que cómo me iba con mis papás, que si tenía novio, que cómo me iba con mi trabajo. Y yo así de, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ok. Y entonces, ¿sabes qué? O sea, fue muy curioso porque yo sí decía que, o sea, generalmente estás acostumbrado a que te pregunten
pues no sé, o sea, ¿qué te pones? ¿No? O sea, cosas completamente diferentes dependiendo de lo que se trate, ¿no? Ujú. Y ella, me acuerdo perfecto, me dijo, nunca puedes arreglar por afuera algo que viene de adentro. En la cara te vas a poner agua y jabón neutro y te vas a tomar estos chochos. 3 días, Miguel, tres En tres días. días. Y yo no tenía un solo grano en la cara. Claro, tenía cicatrices, tenía la cara enrojecida, tenía acné, o sea, no me Sí. salieron granitos, ¿no? O sea, tenía acné. Y yo decía, no es posible, o sea, ¿qué fue esto? ¿Qué ¿Qué es pasó esto? después de meses, después de todo lo que tú quieras? Entonces, obviamente, dije, ¿por qué pasó? Y Sí. entonces, yo, fíjate que hay, aquí sí peco de ignorante porque no sé si todos los homeópatas son médicos. Y menos ahorita que ya, como te digo, en el fin de semana puedes obtener Debe- tú lo prácticamente de lo que quieras. Deberían de serlo, pero el poli sí haces medicina y con especialidad Yo sé, homeopática. es que, o sea, Sí, mi homeópata es médico, ¿no? sí. Entonces, pues olvídate, o sea, y desde ahí yo todavía la sigo viendo, o sea, ya por otras cosas, ¿no? Ujú. Pero yo tengo, mi canasta básica y en mi canasta básica está mi homeópata, ¿no? Es Está o sea, el belladón, hasta la pero está Alucepa. ella, o sea, está ella. A lo Sí, que voy claro. es que generalmente, o sea, voy con ella cada cierto tiempo y cada vez que siento que estoy en desequilibrio, ella es como o sea, de mis primeras cosas, ¿no? Entonces, así fue. Y entonces de ahí dije, espérame tantito, ¿qué pasó? Y entonces de ahí leí un libro de Cryon que se llamaba El Camino a Casa, y después Ujú. leí Tú puedes sanar tu vida, de Luis Hay, Tú puedes sanar tu cuerpo, me interesó. Obviamente, Tú puedes sanar tu vida, Tú puedes sanar tu cuerpo, me interesó muchísimo por lo que había vivido. Dije, ah, Sí. claro, pues esto es lo que pasa. O sea, lo estás viendo afuera, pero eso no quiere decir que viene de afuera. Entonces, o sea, me interesó muchísimo esa relación que hay entre mente, emociones y salud. Ok. Eso hasta la fecha me sigue pareciendo interesantísimo. Y entonces, pues bueno, o sea, pero ese fue el principio, mi experiencia propia. Qué padre. Qué padre. Antes de eso, ¿qué hacías? Antes de eso, cuando pasó todo esto, yo trabajaba en Mave Ok. y Mundo era corporativo, lo normal que se completa y suponía. absolutamente corporativo. O sea, yo Ujú. empecé a trabajar desde que tenía 15 años y pues siempre estuve como o sea, pues en empresas, menos un par de años que fui niñera. Qué bien. Pero de ahí en fuera, pues siempre, o sea, pues, siempre estuve en empresas grandes, ¿no? Y después de eso, estaba trabajando en un laboratorio farmacéutico. No sabes, yo era feliz de la vida, o sea, amaba mi trabajo, ¿Qué todo, o área? sea, ¿eh? ¿Qué área dentro de esta gran Estaba, farmacéutica? bueno, primero en una dirección y luego estaba en presidencia. Yo era asistente del presidente de México. Ok. Entonces, y no manches, o sea, sigue habiendo gente 15 años después, Ajá. que, o sea, gente de ahí espectacular, maravillosa, todo lo que tú quieras, nada más que en ese entonces fue que me empecé a meter más y más y más en estas cosas. Ujú. Y entonces, déjame te digo el mitote que vino la pandemia uno, que fue lo de la inflación. 2008, más o menos, ¿no? No, pero 15 años, 14 años tiene. No, ajá, Ujú. sigue haciendo más o menos, no sé. Pero y entonces fue eso, y entonces los cubrebocas y los guantes, o sea, yo como entraba, o sea, como estaba, pues, en las juntas de consejo y todo, pues entonces yo decía, "Ay", y además la vacuna la tenía en laboratorio, ¿no?
Y entonces, o sea, me empecé a hacer unas bolas terribles. Me Ajá. empecé a hacer unas bolas terribles porque dije, híjole, o sea, ¿dónde está mi congruencia? No me está haciendo match el audio con el video. O sea, yo nunca me tomo nada. Yo no recomiendo que la gente tome medicamentos. Yo no, o sea, ya sabes, no, ojo, no recomiendo que tomen medicamentos. No es que tenga algo en contra, o sea, no es que tenga algo en contra, hay veces que o sea, hay veces que la única manera de mover y de arreglar ciertas cosas es el medicamento, ¿no? Ujú. Pero no siempre, Sí, no prefieres nada siempre. más otras vías, ¿no? Otras naturales, las vías. Si se puede, ¿por qué Sí. no? Pero hay gente que, o sea, me duele la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza si ya comí, si ya, o sea, si está pasando algo en mi vida? No me importa, lo que quiero es que se me quite el dolor de cabeza. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, Sí, claro. como no digo que no tomes medicamentos, lo que estoy diciendo es, o sea, eh, no está padre como si se te prende el foquito de la gasolina, pues no se lo apagues, No te taparlo, vas a claro. quedar sin gasolina, ¿no? Claro, claro, porque no solamente es apagarlo o no verlo, sino que ahí está el problema, ¿no? Y Exactamente. nos gusta estar Entonces, maquillándolo o simplemente evitando el dolor, ¿no? mm, entonces ese es mi punto. O sea, yo no digo, o sea, yo no digo, o sea, sí digo muchas cosas, no digo otras, pero el punto es ese, o sea, y sí creo que hay veces, o sea, que hay infecciones que nada más con antibióticos las puedes quitar, o sea, sí creo que, y que la gente es muy responsable, que muchas veces no se las toma y entonces por eso los antibióticos no les hacen. Si me explico, en ese caso el problema no es el antibiótico, es el paciente. Claro. Entonces, pero bueno, el chiste es que sí me hacía, la verdad es que sí me hacía mucho ruido. Y entonces decidí renunciar y ya se me hizo así fácil. Después de 7 años y medio de estar ahí, dije, no, me voy a ir a seguir mi sueño. Mira, emocionante. Ay, muy inteligente sobre todo, ¿no? Bueno, es que eh, muchas veces el seguir tu corazón, el seguir lo que te dice tu ser, no tiene que ver con la lógica, ¿no? No, Pero es no, y una además es fuerza. importante. O sea, es importante, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, yo creo que si no lo hubiera hecho así, pues esto fue hace literal 14 años. O sea, yo creo que si no lo hubiera hecho así, no creo que lo hubiera hecho después, porque es cómodo, entre comillas, ¿no? Y cuando tienes un muy buen trabajo, Sí, pues cuál es el tema, ¿no? O sí, sea, estás él segura. tenía muy buen sueldo, tenía buenas prestaciones, tenía buenos jefes, tenía súper buen ambiente de trabajo, Te salía los viernes gustaba, a sí. las 2 de la tarde, tenía comedor, tenía poder, ¿no? De alguna manera, porque pues sí, Ajá, o sea, todo lo que no se podía cuando entré a la empresa, casualmente cuando estaba en presidencia, pues ya se podía, ¿no? Entonces, ajá. este, entonces o sea, es, es fácil, o sea, es fácil y es cómodo. Y eso no lo estoy diciendo como que esté mal, pero a lo que voy es que de repente no nos damos cuenta de eso. Y te voy a decir una cosa, hace no mucho regresé a la vida corporativa después de 14 años, literal, un ciclo de 14 años. Ujú. Y regresé a la vida corporativa y una de las cosas que yo me preguntaba mucho y que de las que decía es que sí quiero tener mucho cuidado con eso porque no quiero estar en un lugar en el que esté como tan cómoda que entonces ya no quiera más y que ya no quiera ser más y que ya no quiera hacer más. No te quería sentir tan cómoda, ok. Vaya, ¿no? O sea,
Que te no es apagara el corazoncito, que te apagara la luz de me gusta. exactamente, que dijera, pues es que, o sea, sí quiero estar tranquila, que es una cosa muy diferente. Ujú, O sea, sí quiero estar tranquila para no hacer las cosas por necesidad, ujú, ujú. pero no quiero estar tan cómoda que entonces no necesite hacer nada más. Entonces, es como esa, como, nunca has visto un video de un rabino que habla de la langosta, ¿no? No. A mí me encanta, porque es un rabino que dice es que o sea, la langosta es un animal que pues es un molusco, ¿no? Es un molusco. Entonces, pues digo, es así, o sea, súper aguadito. Sí. Y tiene un caparazón que la cubre. Y conforme la langosta va creciendo, ese caparazón le queda apretado y empieza a ser muy incómodo. Ujú. Entonces la langosta sale, se protege, se deshace de ese caparazón y crea otro que es más grande. Y así. Entonces, o sea, hablando de los medicamentos y hablando de la comodidad, si las langostas tuvieran psicólogos, entonces, o sea, igual y nunca, nunca saldría, o sea, me la pasarían así de ya me duele, ya estoy incómodo, entonces me la paso medicado todo el día y entonces no crezco. Ok. A mí me encanta eso porque finalmente hay cierta, o sea, cierta incomodidad Ajá. que es la Cierta que presión. dice, exacto, que no tiene que ser, porque también, ¿no? O sea, también o sea, también estamos muchas veces tan acostumbrados al trauma, al drama, Al que, sufrir. Ujú. que tampoco, o sea, tampoco venimos a este valle de lágrimas, ¿no? Pero esa Ujú. parte de, mm, mm, ¿no? Como cuando empiezas a bajar de peso y ya se te cae el pantalón, o sea, es así de, ya necesito comprar algo. No, no tiene que ser así de, ah, la noche oscura del alma me llegó, ¿no? No, pues leve. Qué bien. Oye, y decidiste, ¿fue difícil al inicio? ¿Qué? ¿Tomar la decisión? No. Fue Tomar lo la más decisión, no. Ya, fácil, lo más fácil de mi vida. empezar esa etapa nueva de tu vida. Fue muy complicado y te voy a decir porque yo pensé, dije, no, por Dios, o sea, con, o sea, yo vengo de familia muy grande, de la familia de mi mamá es una familia muy grande. Entonces decía, o sea, nada más con familia y amigos voy a tener, o sea, consulta llena, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Ajá. Y hoy, 14 años después de estarme dedicando a eso, te puedo decir que hay gente muy cercana que no sabe exactamente qué hago. Entonces, es muy curioso ver, dicen por ahí, ¿no? Que nadie es profeta de Profeta. su propia tierra, ¿no? Ajá. Y yo no creo que sea eso, pero lo que sí creo es que de repente, por alguna razón, la gente que te conoce como que te tienen un concepto y te tienen un cajón y entonces ese es el cajón en el que estás. En el que se Sí, sienten bien ellos, ¿no? Porque ya se- claro. sí. Entonces, en el momento en el que tú te mueves, ellos no necesariamente se mueven. Ujú, Y entonces, o sea, como que les cuesta trabajo, ¿no? Y pues, no sé, es difícil, pero bien dices, o sea, ¿por qué? Porque no te muevas tanto, porque si no, entonces ya no o sea, el concepto que yo tengo de ti, ¿para dónde se va? sí. O sea, yo necesito que tú seas esto. Entonces, sí fue, o sea, sí fue un poco complicado, pero la verdad es que, o sea, me empezó a ir muy bien, o sea, empecé en ese entonces empecé a dar clases de Hoponopono, que Ujú, me sigue pareciendo una de las técnicas más maravillosas que conozco. ujú. Y Hoponopono como que me recuerda que
las cosas son súper fáciles, pero son súper difíciles para las mentes retorcidas. ¿Sí? O sea, a mí siempre me gusta, ¿no? O sea, ver todos los ángulos, todas las cuadraturas, es así de, Juan, come pan, lo siento, perdón, te amo, gracias, deja de hacerte la emoción, ¿no? Pero pues a mí yo nunca jamás en la vida, nunca me hubiera considerado nerd, pero, o sea, nunca me hubiera considerado, pero con todo lo que he visto, aprendido, leído, todo, o sea, digo, sí, o sea, sí, sí soy. Lo que Sí pasa soy. es que es de lo que me gusta, Claro, y ya, claro. No habías no de encontrado la cualquier cosa. pasión en lo cual aplicarte como nerd, ¿no? Exacto. Exactamente. Y ahora te saliste del closet como una nerd holística, una nerd de Que filósofa. pero rudísimo. O sea, el otro día platicaba con una amiga y me decía, es que esta persona que dice que no sé qué, y yo, fulanita, y es que no sé qué, que le decía, el libro se llama tal, y el libro, o sea, y dije, pues, o sea, parece que estuviera yo como en el rival más débil de la conciencia y del holístico. ¿Eh? Está bien porque, Me gusta, me gusta mucho. porque muchos, el ritmo de vida, lo que se espera de las personas, ¿no? A lo que nos estuvimos enfrentando con nuestra educación, papás, mamás, ¿no? De todo, que nos dicen, esto es lo que tiene que ser y así se ha hecho en los últimos 50 años y es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces se espera de nosotros, pues eso, ir a la escuela, ir a estudiar, trabajar, ser exitoso, tener una familia, bla, bla, todo eso es lo que se debe de ser, ¿no? Y Bueno, de ahora con... nosotros, perdón, depende de la generación, Sí, sí, sí. porque ya de estas generaciones ya no se espera eso. Sin embargo, se siguen, o sea, es lo cotidiano ir a la universidad y perseguir la universidad, ¿no? El título, la licenciatura, lo que sea, para poder después entrar a un trabajo, ¿no? Y bueno, lo de la familia tal vez ha cambiado un poquito más, lo de tener casa también un poquito. Ahora ya es más estilo tener un perro y... Exacto, casarte de que me estás hablando. No, pero ¿sabes qué? Que también, también justo, yo creo que ha cambiado, como te decía, tanto la cosa, que ahorita hay, o sea, gran cantidad de chavos que, que no necesariamente quieren estudiar y que además aprendieron a hacer algo muy bien en línea que les da muchísimo dinero. Ese es el asunto, es que la gente, o sea, estamos mucho más viviendo rápido. en un mundo que está súper loco, súper, oye, hay, por cierto, hace poquitito vi una película que se llama Lady Influencer o no sé qué, algo así se llama, está en Netflix. Okay. Híjole, no te estoy diciendo que sea una película buena o que sea mala, lo que digo es, o sea, el reflejo, ¿no? O sea, yo la estaba viendo y decía, es que así, o sea, este asunto de que la Sí, gente vive para la cámara, de que yo ya no, o sea, ya no hay unión familiar de repente de qué estás hablando, o sea, es tan diferente y entonces lo que la gente valora es lo que les gusta ver, pero no lo que es real, porque la mayoría de lo que vemos ahorita no es real. Y entonces, o sea, tengo cualquier cantidad de seguidores, de amigos, de esto, de lo que sea, pero a ninguno veo, con ninguno hablo, con ninguno, o sea, y entonces me da la impresión de que tengo un montón de relaciones cuando en realidad no tengo ninguna. Está, o sea, está muy interesante. O es sea, una, es toda una pantomima, ¿no? Porque ahora les preguntas a los chavos, a los realmente jóvenes, ¿no? Todavía van en secundaria prepa, ¿qué quieren hacer? Ser youtuber, ¿no? ¿Qué, qué- es exactamente lo que te digo. ¿Cuál ir a la escuela? O sea, y ya hay muchos papás que no necesariamente los están haciendo porque se dan cuenta de Sí, que lo que nos vendieron a nosotros no necesariamente es cierto. O sí, sea, o sea que como inversión ya no es tan buena inversión
ese Ni caminito, de ¿no? Que nos tiempo, habían. ni de dinero, ni de nada. Exacto. Y que muchas veces la inversión en tiempo, de dinero, de ser youtuber es mucho más rápida, pero no todos van a ser youtubers, ¿no? Completamente de acuerdo. No todos van a ser youtubers, no todos van a ser buenos y no todos van a ser vistos, ¿no? Pero aún así, esa búsqueda de lo que te gusta está como más al alcance, siento yo, o más permitido, por así decirlo, ¿no? Mejor bien visto. El Ujú. problema es que no saben qué les gusta, porque los espejitos, eso que ven, eso que es falso, les llama la atención. Entonces Claro, es ahí lo te truculento, ¿no? distrae. Sí, por supuesto, te distrae completamente. Qué padre. Oye, cuéntanos un poquito de tu programa, este Create. Yo, era justo lo que te iba a decir, es que, o sea, yo me doy cuenta cuando, mira, te voy a platicar un poquito de cómo empezó Create, que aquí tengo o sea, mi planificador. Ajá. Yo empecé Create porque con todos los cursos, con todas las teorías, con todo lo que tú quieras, yo veía que había muchas cosas que no, o sea, pues que no necesariamente estaban jalando en mi vida. Entonces dije, a ver, o sea, yo, Carla Rivero, ¿qué es lo que tendría que hacer para que mi vida, o sea, para que estas cosas pasen, ¿no? O sea, para que ciertas, sobre todo ciertas cosas que he llevado, o sea, que he querido hacer durante tanto tiempo, o sea, las voy a hacer o las desecho o qué, porque tengo literalmente listas de, pero listas y listas, porque además tengo un asunto así como que con las libretas y con las anotaciones. Y Ujú. mira que ya, o sea, tiene muchísimas, porque yo antes llevaba diarios, Ok. diarios, o sea, y entonces, eh, pero sí tengo esta onda como con las libretas y las notitas. Entonces tenía la libreta de, o sea, donde tenía frases, o en mis libretas de trabajo, de repente así escuchaba una frase y ahí la ponía, de, ¿qué te digo? O sea, cualquier cantidad de cosas. Y entonces de repente pasaba el tiempo, pasaban 4 años y decía, ay, sí es cierto, o sea, esto yo lo quería y pues no. O de repente salía algo, o sea, un programa, un curso, lo que sea, Ujú. y yo decía, esto se me ocurrió a mí Ok. hace un montón de tiempo, o sea, eso se me ocurrió a mí, ¿no? Y lo materializa Este, otra persona. pero exactamente. Entonces, o sea, como que me empecé a dar cuenta así de todas esas cosas y te digo, o sea, dije, a ver, yo, ¿qué es lo que necesito? Y entonces, pues yo creo que en un principio yo lo que pensé que iba a hacer era diseñar un planificador, Ajá. nada más. O sea, no necesariamente una agenda, pero sí un planificador. Y entonces empecé a ver, o sea, cuáles son las cosas que son importantes, ¿no? O sea, ¿en qué tendría que tener mi visión todos los días? No, pues a ver, o sea, una cosa que me gustaría lograr el día de hoy, ¿cuál sería? Ah, ok, pues esto, y a ver, y cuáles son las actividades que voy a hacer el día de hoy, qué parte de mi vida voy a alimentar hoy, porque pues no todo es estar en friega, ¿no? O sea, qué, qué, cua- qué es importante para mí de lo que, entre comillas, no es visible, ¿no? O sea, entonces así empecé a hacer eso, pero entonces a la hora que lo empezaba a llenar decía, pero es que esto no tiene, o sea, ¿de dónde viene? Ok. ¿Sí me explico? O sea, Ajá. entonces, si voy a ver cómo, o sea, si voy a cuidar mi ser de alguna manera, pues entonces lo que necesito saber es en qué ando, cómo voy o lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, me fui para atrás y dije, a ver, o sea, ¿cuáles son las cosas que yo, Carla Rivero, necesito para estar bien físicamente, para estar saludable? Ah, pues necesito, o sea, necesito comer, una de las cosas que yo hago cuando estoy trabajando tanto,
O sea, sobre todo cuando estoy trabajando, es que de repente a mí se me pueden pasar días y días y días y días y no veo a nadie, no salgo ni a la puerta. Y Ok, ok. eso me lleva a ciclos de repente depresivos, porque yo siempre he tenido como un jalón hacia la depresión. Por eso tengo que todo el mundo dice así de, ay, y luego tú que te dedicas a esto, seguro, no, o sea, ya, como si tuviera beca, no friegues, o sea, de ninguna manera. Ajá, Entonces, una de las cosas que son parte de esos básicos para mí es ver gente o hablar con gente. Y hay veces que si no lo apunto se me olvida. ¿Se me explicó? ok. Entonces, ¿cuáles son las cosas que necesito para funcionar bien? Pues, o sea, alimentarme en general, eso no se me olvida. Y cuando se me olvida me empieza a doler la cabeza y a mí nunca me duele la cabeza. Entonces es así de, es que no he comido. Pero entonces, o sea, dependiendo del momento en el que esté en mi vida, si estoy, o sea, no es lo mismo alimentarte, por ejemplo, cuando estás sano, así estás enfermo. Sí, Si estás en una época, en un momento de creatividad o si estás en una época de mucha actividad física. O sea, no es igual. Entonces, de lo que me fui dando cuenta es eso, ¿no? Que dije, ver, o sea, ¿qué es como así como mis básicos? Y lo llamé eso, ¿no? Mi canasta básica. Entonces, pero cada quien tiene lo suyo, no es igual. E insisto, no es igual en cada momento. Entonces, por ejemplo, mi canasta básica es, o sea, yo voy a que me corran esquío, que para mí es como si me hicieran checopas de cuenta. ujú, Entonces, esta máquina que es de medicina cuántica, sí, y así lo tengo, ¿no? O sea, una de mis canastas básicas es diversión, porque es a lo que menos le invierto. Eso sí, si hay curso, no manches, por supuesto. Si hay libros, si hay esto, o sea, por eso no me tengo que preocupar. Pero de ok, repente, lo que te decía, o sea, el contacto, la diversión, ese tipo de cosas que realmente me alimentan, si no las tomo en cuenta, se me puede ir y se me puede ir de semana y se me puede ir muchísimo tiempo y son ok. cosas importantes. Entonces, hablar con cuantos amigos o sea, por semana, el esquío, imanes, osteopatía, quiropráctico, este, ¿qué más? Yoga, tanto, o sea, depende qué es lo que cada quien quiera. Eso es lo que yo hago y es lo que yo requiero, necesito para funcionar. Porque Ok. además, o sea, yo sí soy muy, con este asunto de la salud, como me queda claro que la salud en en gran parte viene de las emociones y de los pensamientos, entonces, o sea, siempre trato de estar viendo antes de. Que sea Entonces, yo coherente sí todo, ¿no? soy de la claro, pero es que además te voy a decir una cosa, Miguel, o sea, finalmente es esta cultura de la prevención que no tenemos, ¿no? Ok, o sea, que si vete a hacer tu check-up, que lo que tú quieras. En mi caso, o sea, mi canasta básica, yo en general voy y me acuesto y recibo. Y eso está padrísimo. O sea, esto está padrísimo y es súper rico y es un regalo para mí. Entonces, yo lo que les digo es siempre, si no inviertes en tu salud, vas a tener que gastar en tu enfermedad. Y Sí, no es tan bonito y no es tan divertido. Entonces, yo prefiero ir, te digo, o sea, al masaje, a los semanas, al esquí, al esto, al otro, ¿verdad? Y entonces de repente campechanarla llego y me preventiva. dicen, ajá, y me dice, por ejemplo, la de los imanes, que yo 18 años, ¿no? Un poquito más de 18 años yendo con ella. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Que, o sea, ahora sí que, ¿qué trae? Le digo, nada, pero si traigo algo, pues tú dime, ¿no? Ajá, Y de repente me dice, estás muy aburrida. Y yo, o sea, dije, ¿será que me falta, o sea, diversión. qué en mi vida, no? Y le digo, pues no. Y me dice, no, no, es que no te encuentro nada. Entonces, pues está padrísimo, pero pues de todos modos ahí estoy acostadita, estoy relajada, ¿no? Como de ir Y al servicio de los 100,000 sin que nada te suene, ¿no? exactamente, exacto. Entonces eso.
¿no? Dije, a ver, o sea, porque de repente se me va la onda y entonces ya no fui a, o sea, o ya no fui a esquí o ya se me pasó todo un año y no me he ido a revisar. ¿Se me explicó? Sí. Entonces, esas son las cosas, o sea, esas son mis cosas básicas, ok. Y después dije, híjole, pero es que, o sea, quiero hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles de estas cosas son las que son importantes en ese momento? ¿Cuáles sí puedo hacer? ¿Cuáles no puedo hacer? Y entonces así, o sea, como que empecé el planificador, pero de ahí me empecé a ir para atrás y para atrás y para atrás. Y la verdad es que fue un trabajo bien fuerte y bien profundo, por eso que estás diciendo. La mayoría de veces no sabemos, no tenemos claridad en qué es lo que queremos. Ujú. Entonces, si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes si vas bien? Sí, cualquier camino es bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo les de? Sí, pero no. O sea, sí, estoy de acuerdo, pero a lo que voy, para mí eso se cuenta como si te subieras a un Uber, ¿no? Y, o sea, ¿a dónde va? Pues a ser feliz. ¿Cómo? O sea, o no sé, a comer algo muy rico. Por eso, ¿pero dónde? O sea, yo necesito la dirección, ¿no? Sí, No, pues es que lo que pasa es o sea, quiero comer algo que esté muy rico, pero que a la vez sea nutritivo, pero que a la vez, o sea, que tenga buen ambiente. O sea, te- y no es, yo creo que también hay ciertas cosas que nos, confunden mucho con este asunto de, es que las infinitas posibilidades y las infinitas posibilidades y las infinitas posibilidades, está bien. O sea, sí, todos tenemos infinitas posibilidades, pero no todos tenemos, o sea, hay gente sí. que lo que necesita es saber si es consomé o Es sopa que, de pasta. claro, si tienes todas las posibilidades y apuntas a todo, te vas a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque no le vas a dar a una diana, a un objetivo definido, ¿no? Entonces la definición nos hace avanzar, nos hace Claridad, progresar. por Ujú. supuesto, por supuesto. Y te digo, es como si llegaras a un restaurante y te dijeran qué va a querer comer, qué tiene, lo que usted quiera. Sí, Pero, ¿cómo? O sea, sí, lo que usted quiera. Tenemos todos los estilos, todos los platillos, todos los ingredientes. Es más, le podemos hacer el platillo que usted quiera. No tenemos carta, porque aquí al cliente lo que pida. ujú, Puta, pues, o sea, ahí tienes un problema más grande, porque si no tienes ni la más pálida idea de cocina, sí, o sea, igual le puedes decir, no sé, quiero unos ravioles, y te dicen, ok, pero ¿con qué especias lo quiere? No tengo la más pálida idea, o sea, ¿sí me explico? sí, Entonces, o sea, sí creo que, o sea, ese es no quisiera decir problema, pero es un obstáculo grande. ¿Por qué? Porque entonces parece que nunca tienes lo que quieres, pero tú obtuviste lo que pediste, ¿no? pero ¿qué es lo que quieres? O sea, Sí, sí, tenemos como uno, o lo sea, que con sea. una, Pediste lo con que quisiste, lo que sea. pues ser feliz. No, obviamente que lo que quiero Sí, es ser feliz, o lo que quiero es más dinero, o lo que quiero es una relación, por eso. Pero, ¿cómo se ve para ti? Y esto no me meto, o sea, ni es la idea en esta onda de, no, porque el universo es pendejo, y si no le das las explicaciones correctas, entonces vas a decir, es que quiero bajar de peso y te va a cortar una pierna. No, 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 no. O sea, no estoy hablando de eso. Lo que estoy sí, hablando es tú, que tú tengas claridad, no para lo que le pidas al universo, sí, claro. sino para que tú tengas claridad. Oye, ¿y ¿Qué onda? el método o este de programa de Create te ayuda a definir eso que quieres? Todo, todo, todo. Porque entonces te digo que, o sea, me fui, y sabes que fue súper chistoso porque cuando empecé la primera generación,
Dije, a ver, así que muchachos, saquen su planificador. Y pues, ¿cuál saquen su planificador? Porque como que yo no me había dado cuenta del trabajo tan profundo que yo Ujú. tuve que hacer para poder llenar el planificador. Entonces yo, o sea, platicaba con ellos, o sea, estábamos, íbamos, no sé, en 3 sesiones y no avanzábamos. Entonces, hasta que me cayó el 20 que dije, claro, es que yo hice, o sea, yo no hice un planificador. O sea, no fue un planificador. Yo, de hecho, si ahorita te digo, oye, Miguel, te regalo este planificador, o sea, igual te sirve, igual no te sirve, porque, porque tienes que, o sea, si hay que hacer una chamba, ¿no? O sea, y eso chama es introspección, es preguntarte, Es introspección, exactamente. Por eso el acompañamiento, porque de repente, o sea, estás sentado y dices, a ver, o sea, si no sabes en dónde estás ahorita, si no tienes claro qué es lo que tiene, qué es lo que hay. O ujú, sea, ujú. tú es como receta de cocina, ¿no? Tengo hambre, ok, necesito ir a la cocina y ver qué hay. Y a partir de lo que hay, entonces ver si con eso me alcanza, o si tengo que salir, o si mejor voy a pedir algo. Pero punto número uno, ¿qué es lo que hay? Y obviamente, pues, ¿qué es lo que hay? Seguramente has hecho lo de la rueda de la vida. ¿Dónde estoy? Para yo tener claridad, no para decirle al universo, no, para que yo me deje de hacer güey y me dé cuenta de realmente en dónde estoy, ¿no? Y para Entonces, que me ubique, sí, sí. exactamente, dicen por ahí, principio de realidad, ¿no? Ujú. ¿Dónde estoy? Porque si quiero empezar a soñar y si quiero empezar a crear y si quiero empezar a, ok, pero o sea, ¿de dónde estoy partiendo? ¿No? Entonces, primero eso, y después, ¿cuáles son o sea, si tuvieras, si puedes ver toda tu vida, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que, o sea, si dijeras, ok, en 20 años o al final de mi vida, ¿qué es lo que Sí. hubiera querido lograr? ¿No? Ok, esa es una cosa, pero entonces nos vamos de allá para acá, ¿no? Lo bajamos y lo Exactamente, desglosamos. o sea, porque si lo ves así es demasiado y es muy grande y es lo que, ok, entonces va, ahora, entonces ya tienes esto y entonces vamos a hablar del próximo año. Si esto es lo que quieres de tu vida, teniendo en cuenta, o sea, qué es lo que quieres el próximo año. En 12 meses, ¿no? Porque vamos en 4 semanas de 7 días, o sea, no vamos con el calendario. Ok. Entonces, o sea, pero más o menos en 12 meses, en todos estos ciclos, este, ¿qué te gustaría decir? Ah, pues mira, pasó esto y esto. Ok, entonces, pues es tu año, ¿no? Y después de que haces tu año, entonces haces trimestres y después haces el mes y después de... Pero entonces, el día de hoy, yo abro mi Create y es así de, a ver, esto es lo que tengo que hacer para mi semana, esto es lo que me falta, esto es lo que no, ok. Entonces ya lo tengo clarito. ¿Qué diferencia, qué diferencia hay? Bueno, sí hay diferencia, pero quiero que tú me digas, porque tú llevaste un Pero te voy diario a hacer un antes. examen. Opción A. No, llevaste el diario antes, ¿no? Muchos años, o al menos Ah, sí, una sí, sí, temporada, sí. Sí, sí. ¿no? Y y Mm, esta planificador es claro, el diario es del pasado y el planificador es para el futuro, o como, un poco, sí. O sea, porque el diario es, pues, yo como lo hacía, era como un desahogo, pasa algo. Cada vez que nosotros escribimos, ujú, estamos como codificando, estamos integrando, ¿ok? Fíjate lo que te voy a decir. Nosotros necesitamos tener el ciclo del sueño.
Ujú. Ujú. Entonces, y en ese ciclo del sueño, que vaya, puede ser en la noche, puede ser en la, o sea, no tiene tanto que ver con eso, como, como que de repente apagues tu teléfono o apagues la computadora y entonces como que integra, Se ¿no? asienta. Ajá. Y entonces como que selecciona la información, la acomoda, esto y lo otro. Por eso, sí sabes que la falta de sueño es usada como un método de tortura, ¿no? Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque empiezas a enloquecer. ¿Por qué? Porque no tienes ese corte y queda, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, de hecho en Create tenemos dos partes. O sea, una parte que es el, ok, ¿qué, qué, qué viene para mi día? Y yo como le puse a este momento es afilar el hacha. Seguramente has escuchado que dicen, este, que dicen que deberías de meditar 20 minutos todos los días, a menos que estés muy ocupado. Si estás muy ocupado, entonces 1 hora. Ajá. Y hace, o sea, a mí me ha hecho todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque mientras más cosas tienes, más serenidad necesitas, más claridad necesitas. Entonces, o sea, si te levantas y estás en frega, en frega, en frega, en frega, en frega, haciendo, llega un momento en el que estás, o sea, agotado, exhausto, suficiente, o sea, pues no, o sea, Claro, a veces lo veo como una indigesta de cosas por hacer o que cosas que hiciste y pues cuando te indigestas necesitas más espacio entre comida y comida, entonces necesitas más, más reposo, ¿no? Más para que se asiente, para que exacto. asimiles. Entonces, o sea, las mañanas, este asunto de Create, e insisto, o sea, Create te toma en el día a día, o sea, ya cuando pasaste por todo o sea, ya cuando bajaste toda tu información y ya sabes qué onda, hacer tu create te toma, ¿sabes qué es lo más tardado? Llegar a donde estás. O sea, el planificador o sea, el de todos los días empieza Ajá, así. aquí estoy. Ajá. Yo soy y aquí estoy. Y tiene, o sea, pues siempre va a ser el mismo nombre, ¿no? Pero primero, ven, llega a donde estás, cálmate, llámate por tu nombre, tráete de donde quiera que estés. O sea, está aquí, porque si nada más lo estás haciendo chinga como un requisito, entonces no, o sea, no estoy diciendo que no te vaya a funcionar, Pero no pero le estás entonces dando la, estás en automático. Y ajá, eso no, es justo lo que no queremos. quieres que sea un ritual, un espacio útil, sagrado, sí, personal, sí. Tuyo, exacto. Entonces, o sea, si no tienes 5 minutos para dedicarte a ti, hay algo que estás haciendo Ujú. muy mal, ¿no? Entonces, o sea, te digo que muchas veces en lo que más te tardas es en eso. En O sea, que dedicarte el espacio. en llegar, o sea, en estar presente, ¿no? Hay veces que es así de, o sea, llegas, te sientas y estás conectado, presente, o sea, es así de, claro, o sea, eso es lo que quiero, esto voy a alimentar hoy, esto es lo de mi canasta básica, estos son mis pendientes, esto es lo que quiero, o sea, ahí está. Pero hay veces que estás aquí así de, no, espérame tantito, o sea, eso ni siquiera es mío. Sí. Entonces, a ver, espérame, o sea, estoy aquí. Y entonces así de, y te están hablando, y es que ya me tengo que ir, y es que tengo que hacer esto, y es que, o sea, y de todos lados así parece como que te están jalando. Entonces, muchas veces, te digo, lo que más, lo que lo que puede llegar a ser más tardado es llegar a donde estás. Una vez que llegaste, es rapidísimo. O sea, te toma no más de 5 minutos, ni de broma, porque todo Y está con esos clarito.
Y con esos 5 minutos estarías definiendo tu día, tus Exacto. actividades. Tus prioridades, ajá, y sí, o sea, lo que es importante para ti, porque además te das cuenta, o sea, una cosa son mis pendientes, pero esta onda que te decía de, o sea, ¿qué es lo que quiero? Si o sea, quiero tener una vida sana, o sea, si yo quiero tener un cuerpo fuerte, si quiero tener un cuerpo flexible, pues también le tengo que invertir a eso. Entonces, o sea, de estas cosas que son importantes para mí, a lo mejor hay cosas que son importantes para mi próximo año y otras que son para mi trimestre y otras que son para mi mes, ¿sí me explico? Depende. Ujú, sí. Entonces, este, mm, si, si yo, o sea, ¿quién decide sobre mi vida? Pues nadie, ¿no? Entonces, de repente, depende del momento en el que esté, yo soy la que elijo cuáles son las áreas en mi vida a las que les voy a poner más atención este siguiente trimestre. Ujú, Ujú. tus ¿Por qué? prioridades. Porque, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando entré a trabajar, tuve que replantear. ¿Por qué? Porque mis prioridades cambian. Ujú, Y cuando me mudé, tuve que replantear porque mis prioridades cambian. O sea, porque mis tiempos cambian, porque todo cambia. tu Entonces, rutina cambia, sí. exactamente. Entonces, no podemos pretender que podemos funcionar con el mismo plan siempre. Ahora, te voy a decir que fue algo que a mí también como que o sea, que me impactó mucho. Y es que justo cuando yo estaba haciendo todo esto de Create, mi hermana se cayó de las escaleras. Se Ujú. fracturó el codo, tres operaciones. Ujú. ¿Y tus planes? Entonces, Se trastocaron, sí. exactamente, pero entonces el asunto es, la vida pasa, la vida pasa. Y Ujú, yo creo que el verdadero poder que nosotros tenemos de crear no es decidir lo que va a pasar, porque, o sea, porque en general no es así, pero nuestro verdadero poder es el qué es lo que hacemos con lo que con- pasa. Punto. O sea, adaptarnos y salir adelante. sí, o sea, se puede decir de diferentes maneras, pero el punto es este, ¿no? O sea, hay muchas frases que son muy hechas y me chocan. Si le veas te da limones, haz limonadas, y luego así de, si la vida te da limones, haz una naranjada y para que nadie entienda ni, o sea, el chiste, ¿sí me explico? Pero el chiste es, o sea, o sea, si recibes mierda, eso mismo, o sea, lo puedes utilizar para un montón de cosas, para un Sí. montón de cosas. Entonces, ese es nuestro poder. ¿Qué es lo que haces con eso? Porque hay quien hace hasta combustible, ¿no? Ujú, O sea, porque puedes decir, ay, sí, abono para las plantas. Ok, sí, abono para las plantas. Esa es una. Pero pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, o sea, creo que nuestro verdadero eh, poder está en eso. ¿Qué hacemos? ¿En qué hacemos con lo que pasa? Y entonces, justamente de eso se trata. Yo te decía que o sea, hay dos momentos en Create en la mañana, cuando, o sea, ves, ¿no? Todo eso, y después en la noche, porque ujú. entonces se integra. Y Y entonces, entonces escribes lo que pasó en el día. sí, pero no, o sea, sí. Y es chistoso porque aquí para cada persona es diferente. O sea, hay gente que me decía, por favor, necesito, o sea, sí, pero pues comparten diario, ¿sí me explico? O sea, pero entonces, o sea, yo tengo como cosas, puse cosas muy puntuales, ¿no? Mm, Que aprendí hoy. Más bien no lo puse así. Dije, ¿de qué me doy cuenta? ok.
¿no? No. ¿Qué pasó el día de hoy? O sea, ¿qué onda? Gratitud, ¿no? ¿Qué es lo que agradezco? ¿Qué reconozco? Ajá. ¿Qué me reconozco? Porque esa es otra. O sea, muchas veces nos traemos o sea, nos fregamos así nos latigueamos todo el tiempo. Sí, por poder terminar el día con, no logré esto, no logré, me salió mal esto, este, cosas así que nos enfocamos en lo malo. Ajá. Pero en la vida, ¿no? Y además, entonces, pues bueno, o sea, creo que es también como un hábito el reconocerlo, las cosas que hacemos, porque de repente, o sea, seguramente te ha pasado que hay gente a tu alrededor que dice, oye, Miguel, qué maravilloso haces esto, o no sabes cómo te admiro por tal cosa, y tú dices, no estás hablando. O sea, porque para ti no es importante, porque para ti no es valioso. Y generalmente, ¿sabes qué pasa? Que cuando logramos una cosa y no la reconocemos, tendemos a, a deshacerla o a destruirla para volverla a generar. Entonces, pues, Sí, o sea, quién te da la estrellita? ¿No? Entonces, si no te las das tú. Entonces, eso, y tengo también otra cosa que se llama para progresar. ok. Y entonces, esta parte de para progresar, de hecho, como que en la siguiente edición, la puse aparte porque, o sea, si te das cuenta que tienes como estas áreas de oportunidad, a mí me ha servido más tenerlas aparte que tenerlas en el día a día, 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 día. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, pero entonces así está. Y entonces cierras y como te decía, cuando estás escribiendo, codificas. Entonces, por eso sí, o sea, no se trata de que sea el muro de los lamentos, ¿no? Y que te Ujú. quejes de todo. O sea, el asunto de escribir a mí me encanta y me parece maravilloso, pero si, o sea, si tuviéramos en cuenta esto, o sea, si realmente estuviéramos codificando, ¿qué es lo que quieres codificar? ¿No? Sí, Entonces, y pues básicamente es eso. Y entonces son 7 días, o sea, 7 días. ¿Qué día a ti te queda mejor? A mí, el que me funciona es los miércoles, ¿no? Pero entonces cada quien empieza su semana cuando se le antoja, de acuerdo ujú, y entonces tienes el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambias de semana. Y entonces otra vez viene, o sea, haces un cierre de la semana, sacas tu mes y entonces, y así. Entonces, ok. o sea, pero hacer la semana, si tienes tu mes, pues entonces es mucho más fácil. Ahora, te voy a decir, generalmente, o sea, no se trata de ser estricto. Este sistema es para que te dé facilidad, no para que te dé otro motivo Pendiente para hacerte la devoción. o estresada, ¿no? O estresado. A Por ver, supuesto, cuéntanos esto porque por ahí veía un videito tuyo en cuestión de la voluntad, ¿no? de la disciplina. Ajá, y la disciplina. Entonces quiero unir esto de decir, a ver, tienes una herramienta que podrías tener que hacer o eliges hacerlo, pero ¿cómo unes esta parte de tu día a día, de tu ritual, de lo que tienes que hacer, de tu lista de hechos, con la voluntad de lograr algo, con la disciplina, con cómo lo manejas? Pues es que mira, o sea, finalmente yo creo que hay muchísimas veces que desafortunadamente tenemos que estar hasta la madre de estar hasta la madre, Ujú. ¿no? O sea, no, como que no siempre aprendemos de manera fácil, ¿no? No siempre aprendemos a la buena, no siempre, o sea, muchas veces nos gusta que sea difícil, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, si, como seguramente viste este video de, no necesitas tener fuerza de voluntad para comer lo que te gusta, o no necesitas fuerza de voluntad para, o sea, para un montón de
cosas, ¿no? Sí, Para ver la serie que te gusta. Para eso no necesitas voluntad, para eso ves cómo fregados le haces, ¿no? Pero lo haces. Entonces, eh, yo lo que digo es, o sea, finalmente, si, si aprendes a crear una vida que para ti valga la pena y que entonces no va a valer la pena, va a valer el gozo. O sea, imagínate qué padre que nos pudiéramos despertar todos los días con esta onda de "Güey, como primer día de la escuela, ¿no? O sea, así sí. de, o que ya llegó a Santa Claus, o que sería maravilloso. A mí no me pasa, ¿eh? O Sí, no sea, todos los días llegan reyes, sí, no, claro, ¿verdad? pero por supuesto que no. Pero ¿sabes qué? Que también, Miguel, o sea, vamos a hablar también de esta onda. Mi hermana dice, o sea, vamos a normalizar, ¿no? O sea, tener depresión y ansiedad, no, no, no. O sea, no vamos a normalizar, porque, pero vamos a normalizar poder hablar del tema. Sí, Sí, o sea, sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, entonces vamos a normalizar que una vida normal no es la vida que ves en redes y no es una vida perfecta. O sea, y no es, eso no es eso no es, en general no es real. Ni las personas que puedan decirte que son las más felices en este planeta te pueden decir que no tienen un solo problema. Y que que no, todos los días se despiertan así arriba del arco iris. Eso no es cierto. Entonces, o sea, también vamos a ser honestos, ¿no? Porque vamos a ser volvemos a lo mismo. sensatos. O Sí, sea, porque si no, ¿sabes qué también, Miguel? O sea, si no me parece que vamos a estar persiguiendo algo que ni siquiera es posible. sí. Y como tú dices, la vida pasa, la vida te pasa, ¿no? Te adecuas, te adaptas y esa felicidad se traslada a cómo interpretas cada uno de los hechos de que te pasan, ¿no? Exactamente, ¿cómo lo integro? O sea, ¿qué vas a hacer con esto? Está del nabo, o sea, está terrible. Esto que me pasó, lo que sea, está terrible y estoy triste, estoy ansiosa, estoy deprimida, ¿no? Y Sí, esto, o sea, y esto, y me pasó, o sea, me pasó todo esto, ok, pero ¿eso qué quiere decir? Que me voy a hacer güey, entonces voy a hacer de cuenta que no pasa nada porque soy otra vez de la lista de mis mejores guerreros 2024. No me jodas, o sea, no, o sí. sea, o que entonces voy a demostrar lo fuerte que soy. Pues, güey, cada quien que se dé como se le antoje, ¿no? O sea, para mí no es así. Para mí no es así, porque incluso teniendo toda la preparación que tengo y teniendo todos los estudios que tengo y teniendo, déjate de los estudios, las experiencias propias que yo he tenido y todo, tampoco te puedo decir así de, sale con polish. O sea, ¿sí Sí, sale como pues. o sea, no, hay cosas que no salen con polish, o sea, hay cosas que sí necesitan. Y yo te puedo decir, o sea, yo me sorprendo muchísimo de, de cómo veo ciertas cosas, ¿no? O sea, pues, veo a gente a mi alrededor que está, o sea, o en el trauma, o en el, así, en el drama, y digo, ok, no sabes cómo agradezco que yo ya no estoy ahí y que no estoy ahí en este momento, no sabes cómo lo agradezco. Ujú. Pero hay gente también que está viviendo una vida que se parece mucho más a la que yo quisiera. Yo no estoy todavía donde quisiera. Ujú. Pero sí me doy cuenta, o sea, sí me doy cuenta de que hay muchas cosas que, o sea, todavía hay muchos obstáculos que me he puesto, todavía. Que he adoptado. Ujú. Ajá, exacto.
Y fíjate que una de las cosas que me parece muy, muy importante de este programa es, junto con el, aquí estoy, sabes que muchísimas veces, pero más de las que te imaginas, resulta que vamos a suponer, es que yo quiero correr un maratón, cosa que nunca, ¿no? O sea, yo Ajá, correr ni lo intento. Pero vamos a suponer que te digo, es que quiero correr un maratón. Y entonces de repente, o sea, empiezo así como Forrest Gump, ¿no? O sea, y empiezo a, a correr y a correr y de repente a ujú. lo mejor me lesiono la rodilla y de repente pues está lloviendo, ya no salgo. Y entonces de repente, es que, y entonces, o sea, y entonces, por ejemplo, ¿no? De este tipo de cosas es de las que se vuelven clarititas con Create y por eso me encanta. Entonces, así de, es que pongo en mi Create todos los días de que voy a salir a entrenar. Y no entrenó ni madre, ¿no? Y entonces, o sea, estoy bien enojada porque, o sea, porque pues no sé de qué se trata. Seguramente tengo un bloqueo, ¿no? O sea, viene de otras vidas, de esas cosas, ¿no? Y entonces, porque yo sí quiero, o sea, sí quiero, pero pues es que nomás no puedo. Por más que intento, por más que que le echo ganas, no lo logro. Y entonces de repente resulta que empezamos a ver así de, bueno, pues, a ver, por eso son las sesiones de facilitación. O sea, el programa de Quick dura 3 meses Ajá, y 3 meses los acompaño, o sea, 3 meses. Entonces, este, y entonces te digo así de, a ver, pues bueno, a ver, vamos a invocar a los ancestros, lo que tú quieras, ¿no? Y ajá. entonces de repente, o sea, obviamente, pues digo, siempre les doy herramientas, ¿no? Siempre de eso se trata. En el momento en el que te atoras, o sea, yo voy a estar contigo estos 3 meses, pero si no estoy claro, siempre me puedes buscar y puedes venir a una consulta conmigo. Ajá. Te escucho. Sí, ¿cómo orientas a que o está mal puesta la meta o la meta no es suya y se la compró alguien? Espérame, ¿Cómo lo? exactamente. Y entonces, o sea, con todo como lo vamos armando, porque es que, o sea, es lo que te digo, o sea, es todo por eso vamos por partes, Ajá, por ajá. eso justamente vamos por partes. Entonces, de repente resulta que, por ejemplo, digo, no es que sabes qué es lo que pasa, que lo que pasa es que yo veo a tal grupo que a mí yo veo que tienen relaciones súper lindas y que tienen súper bonitas y y todos son maratonistas. Ok. Entonces, lo que Ahí quiero está. realmente no es correr, ¿no? O sea, o te estoy poniendo o sea, un ejemplo, pero a lo mejor es que me acuerdo tanto de un caso de un chavo que él quiere ser médico y médico y no estoy concluyendo, o sea, pero son esas cosas que es así de, o sea, ¿quién te dijo? O sea, ¿qué fue lo que puso esa idea en tu cabeza? Porque si te das cuenta, Miguel, las cosas que tú quieres hacer y las cosas que son para ti, las cosas se dan, Ya. pero Ujú. facilito y se dan súper rápido. Entonces, de repente, o sea, como esta onda de, ¿cómo sé si no se está dando para que me haga para atrás y me olvide de esto? ¿O cómo sé si es un obstáculo que a la hora que pase el obstáculo se me va a abrir toda la vida? Ah, pues bueno, si tuviera yo esa respuesta, sería la maestra del universo. O sea, esa es la neta, ¿no? Pero el punto es que cada uno de nosotros tengamos herramientas para ir descubriendo qué es lo que, o sea, cómo es para cada uno de nosotros y ¿Qué cuáles es son lo las que? cosas a las que les damos valor, porque sí hay muchísima gente que siente que si no se esfuerza, no, o sea, no tiene valor. En mi caso, no es así. Yo las cosas por las que tengo que sufrir no me gustan, no las valoro. De hecho, hasta las desdeño un poquito. Esa es la verdad, porque no me Mm, gusta, porque sé que no es por ahí, sé que hay ok. otra manera, pero cada quien.
Sí, cada quien, porque hay algunas cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacer, ¿no? No. Y ahí está como un poquito lo que yo, la fuerza de voluntad, por así decirlo, ¿no? No te gustan las verduras, pero pues sabes que las verduras son buenas, ¿no? No te gusta hacer ejercicio, pero sabes que pues es lo mejor para la salud. Esto en cuestión de Es salud, que ¿no? no necesariamente, o sea, es que, ¿cómo te diré? No te gusta hacer ejercicio, pero sabes que es lo mejor para la salud. Ajá, Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu valor? justo. Lo que quiero, o sea, valoro el bienestar de mi cuerpo, ¿no? Es que mi cuerpo esté en óptimas condiciones, o si no, pues bien, ¿no? Que no le suene nada, como decíamos. ¿No? ¿No? Entonces, pues, yo valoro eso, ¿no? Yo quisiera, yo podría, pero pues no hago nada y no estoy acostumbrado a eso, ¿no? En el supuesto, sí, sí hago ejercicio. Sí, sí. No, pero es Entonces, que, o sea, me parece muy buen ejemplo porque es muy clásico. sí, sí, entonces, pues hay algunos cambios que tengo que hacer. Y ahí tengo que hacer porque valoro esto que no tengo, ¿no? Que es la salud corporal, ¿no? El físico. Entonces, hay algunos cambios que, pues, me veo forzado, entre comillas, porque no los hago, no los tengo, no estoy acostumbrado a hacerlo, pero pues por el bien de mi salud, por el bien de mi cuerpo, porque es lo que quiero, tengo que incorporarlos a mi vida. O voy a elegir incorporarlos a mi vida, ¿no? Entonces, hay algunos que por fuerza de voluntad, pues voy a tener que tomar. Y eso sí, yo estoy de acuerdo contigo. La fuerza de voluntad es algo que no quiero hacer, pero lo La elijo tener. disciplina, la disciplina, sí, sí, sí. Sí, entonces, es que son como muchas cosas, ¿no? O sea, son como muchas cosas, pero haz de cuenta que una manera sencilla, es que ¿sabes qué pasa, Miguel? Con ese tipo de cosas lo que pasa es que nos metemos a la cabeza. Es que Ajá, no quiero, pero es que esto, pues fíjate, nadie te está preguntando, güey, te levantas y lo haces. O sea, sí me explico, pero nos gusta así la metodología, esto, o sea, lo que tú quieras. Pero así hay una manera, porque mira, cada vez, vamos a suponer que estamos hablando de esto del ejercicio, ¿no? Cada vez que tú dices, es que quiero hacer ejercicio, ujú, hay una diferencia muy grande entre el día en el que piensas, mañana salgo a correr o a caminar, ¿no? Mañana, perdón, el lunes, porque mañana nadie empieza y nadie se levanta ahorita y dice, ahorita empiezo, ¿no? O sea, es el lunes o el mes que entra o el año que entra. Por eso, Create no tiene fechas. ok. Cuando empiezas, empiezas ahorita. Entonces, em, ay, perdóname, es que te quiero decir como 25 cosas al mismo tiempo. Hay una manera, bueno, ¿cuál es la diferencia? No es examen, ¿eh? Pero de la primera vez que tú dices voy a salir a correr, a la vez 228 que dices voy a salir a correr y no lo haces. ¿Cuál es la diferencia? Pues Ujú. es la acción, no más, ¿no? Es No, una, sí, sí, por supuesto. No, para lo que voy es que cuando dices la primera vez voy a ir a correr, tienes la idea, tienes la energía, tienes energía. Ojo, no vitalidad. sí, ¿Qué significa tener energía? Significa, puedo ver que es muy probable que llueva mañana, entonces voy a ir o no voy a ir. O sea, de- es como tener toda la información, poder ver toda la información, que puedas ujú, ver claramente cuando alguien te está vendiendo espejitos o no. Eso es tener energía, no vitalidad, no es energía ujú, vital, es energía en tus sentidos, ¿no? Para ver más sí, allá de lo evidente. Entonces, la primera vez que dices, o sea, voy a ir a correr mañana, estás en cierto lugar, tienes la energía, tu cuerpo te está mostrando que tienes la energía para hacerlo. Y cada vez que dices y no haces, ajá,
¿Qué pasó Se con va, esta energía? Claro. se va. Y entonces, pero sigues diciendo que lo vas a hacer, pero no lo haces. ¿A quién le estás diciendo? O sea, ¿a quién le estás fallando? Claro, sí, uno O mismo. sea, o sea, y muchas veces, a mí me ha pasado cualquier cantidad de veces, o sea, así de, pues es que vamos a hacerlo juntos porque si no, o sea, me acuerdo que tenía una amiga cuando trabajaba en el laboratorio, vamos a ir juntas al gimnasio, órale, la que se despierte primero, despierta a su compañero, sí, órale, no sé qué, y entonces, o sea, me acuerdo tanto que una vez estaba yo despierta y ella iba y hace cuenta que o sea, le digo, no me sobes la puerta, o sea, tócame como si quisiera despertar, pero era así de, y, o sea, sí, con ganas de que se ¿De qué no te despierte. despertaste? Ajá, pero fíjate, otro de los puntos que me parece súper importante que tiene que ver con esto es, em, hace no mucho, una persona perdió a un ser muy querido. Y entonces la gente le decía, pero es que tienes, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes a tu hijo, o tienes a tu esposo, o sea, te queda tu hijo, o te queda tu mamá, o te queda tu... Entonces, ellos deberían de ser tu motor. Y yo digo, joder. O sea, y si yo no tengo marido ni tengo hijos, no necesito, o sea, tengo papás, claro, sí tengo, o sea, pero si yo no tengo, por decirlo de alguna manera, a nadie fuera de mí, entonces, ¿qué onda? Ajá. Entonces ¿Cuál es eso mi es lo motor? que yo digo, o sea, como exactamente, si tú no eres tu motor, entonces estamos jodidos. Entonces, a este asunto de la energía. Cada vez que tú dices que vas a hacer algo y no lo cumples, esa energía se pierde, pero entonces además pues, ya estás en números negativos, ¿no? Ujú, Y ujú, entonces la manera de ganar energía es, digo, una de las maneras es, digo que voy a hacer algo y lo cumplo. O sea, yo ujú. una manera de hacerlo es, o sea, elegir una actividad, que hagas exactamente a la misma hora, exactamente, o sea, pero exactamente a la misma hora es, o sea, si es 7:02 es 7:02, no es 7, no es a las 7, no es a las 7:05, no es a las, o sea, porque ese asunto de cumplir tu palabra te empieza Ujú. a poner a ti contigo en otro lugar y tu cuerpo empieza a decir, ay, vaya, finalmente. Ahora Empiezas a sí, recuperar, empiezas a tener crédito, ¿no? Empiezas a darte crédito de en energía, lugar de eso es, deuda, ¿no? exactamente. Entonces, o sea, ese es el asunto. Y te digo, para cada cosa, por eso vamos con un caminito, porque herramientas hay muchísimas. Y como yo siempre les digo, no todo es para todos. La Sí, misma fórmula que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, pero justamente, o sea, lo que yo hago es tratarles de dar un abanico de cosas para que tú veas, y tú elijas, y tú decides. Yo no voy a hacer tu create por ti. Aquí están todas estas opciones, aquí están todas estas herramientas, aquí están todas estas maneras, aquí está toda Si no lo claro. haces, pues no lo hagas, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Entonces, con esta herramienta de tu planificador, que también sirve como para integrar y recopilar esa sabiduría, al término de los 3 meses o de continuarlo haciendo, es tener una vida más que, Híjole, más todo. o sea, Más una todo, vida que pero, valga porque además que, se puede, sí, una vida que para ti sea valiosa, ¿no? una vida Pero que una valga vida, la alegría de vivir, ajá, exacto. que valga Pero la, además te voy a decir una cosa, o sea, a mí me parece, hay muchas cosas que me parecen muy valiosas de Create, pero hace ratito que te platicaba del asunto por ejemplo, que mi hermana tuvo un accidente, ¿no? Entonces, cuando la vida pasa, no significa, o sea, sí tienes que reevaluar. Pero entonces, en ese momento, no, por ejemplo, o sea, si tienes una enfermedad, si tienes o sea, si algo así pasa,
Entonces, tus prioridades tienen que ser diferentes. Y entonces, a lo mejor, por ejemplo, tienes que meterle mucho más a lo humano, me refiero a tus amigos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque necesitas estar rodeado de gente que te abrace, que te des, y si no lo ves, y si no, entre comillas, te obligas a hacerlo, pero si no lo ves, porque es que el asunto de esto es ese, Miguel. En el O sea, poner que muchas atención. veces tenemos las cosas en la mente, pero nunca va a ser lo mismo tenerlo en la mente que verlo. Entonces, cuando ves, el programa es fuerte, sí, por supuesto que el programa es fuerte. ¿Por qué? Ujú. Porque de repente ves cosas que no, que igual no te hubiera gustado ver. O a lo mejor te das cuenta de que estás cumpliendo sueños que ni siquiera son tuyos. Estás cumpliendo mandatos y que tus sueños, como te decía, alguien más los está cumpliendo. Ujú. ¿Por qué? Porque O ellos ya están ahí tienen olvidados espacio. y en pausa, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Entonces, o sea, eso me parece muy valioso que digas, a ver, o sea, en este momento voy a hacer este negocio, voy a empezar en este proyecto y todo, pa, 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 pa. Necesita la mayoría de mi energía, o sea, dinero, tiempo, atención, todo, lo necesita esto. Pero ¿cuáles son las cosas que son importantes en mi vida? No quiero perder mi pareja, no quiero perder mi familia, no quiero perder mi salud. Ok, entonces, sí le voy a dar toda la mayoría de, o sea, la mayoría de mis recursos van acá, pero no puedo descuidar esto. Y Claro. entonces ahí lo tienes y lo ves. Estar Eso, atento, ¿no? es de las cosas que a mí más me gustan. O sea, que es así de, no se te va nada, no se te va nada. Y entonces de repente, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en ese entonces estaba haciendo un podcast, ¿no? Y entonces de repente estaba en cita con fulanita. Y entonces, resulta de que le habló a la fulanita y entonces estaba en un turmoil en su casa, así de sus hijas enfermas, o sea, todo mal, ¿no? Entonces le dije, mami, ¿en qué te ayudo? Pues, ¿cuál cita para el podcast, no? Entonces, ahí estuve platicando con ella, se desahogó y todo lo que tú Sí. quieras. Y entonces, ese pendiente, no pendiente, pero esa actividad, no la puse para el siguiente día, la puse para la siguiente semana, porque eso no se iba a resolver. Y ya entonces hay veces que tienes que decidir, o sea, que a lo mejor lo que tienes pensado para este mes, por ejemplo, ¿no? Dices, es que si una persona va a tener unas vacaciones o lo que sea, y de repente cierran frontera, pues ok, entonces no lo vas a pasar para la próxima semana, lo vas a pasar a lo mejor para los próximos 6 meses, si Posponerlo, sigue claro. siendo importante, pero no lo Ujú. pierdes de vista, Claro, ¿no? claro. Y si no, y hay cosas que simple y sencillamente, como lo que te decía el maratón, a lo mejor dices, güey, a mí ni me pinches gusta que correr, o sea, entonces, y ya me di cuenta que ni siquiera es algo que yo quiero, entonces lo saco de mi vida, pero entonces me la dejo de estar haciendo de emoción porque, puta, pues es que yo quería ser maratonista, pero es que entonces no me da, o sea, nada más con esta idea de que esto Claro. es algo que yo Puedes, quería hacer, ni siquiera quería en ahí realidad. es cuando se vale cambiar el objetivo, ¿no? O Ve, sea, ujú, podría decirse que se rinde a ese objetivo, o sea, claudica, que muchas veces está satanizado de nunca te rindas, nunca, no, no ajá, desistas, no sé, siempre y pero cuando, siempre y cuando estés realmente lo quieras. cumpliendo tus sueños. Claro, Pero si estás, o sea, si te das cuenta de que eso ya no va a pasar o que ya no se te antoja, ¿de quién es la vida, Miguel? La vida de quién estamos viviendo. claro, claro, claro. Mira, y la mía puede cambiar, o sea, así como han cambiado nuestros gustos, ¿no? Nuestros intereses, ¿no? También pueden cambiar los deseos, ¿no? O decir, pausarlos, ¿no? Pues yo digo, pero Sí, cada quien, sí, sí, para es cada quien. O totalmente, sea, claro, puedes claro, el camino es mediar, totalmente personal, sí, claro. Claro, porque es que lo que te digo, depende de lo que valores, porque si dices, no, es que, o sea, para mí lo importante es
no moverme o sea, no moverme y hasta que esto no pase, o sea, y si no, me dejo de llamar Carla Rivero, date, o sea, Dástate, sí. date, porque ese es tu valor, ese es tu valor. Entonces yo no te voy a convencer de que no, pero mira, que esto, no, si así te gusta y si así te funciona, si no te funciona, entonces necesitamos platicar. Claro, pues, Pero si claro. así te funciona, pues entonces, o sea, como tú quieras. Ese es el asunto. Yo creo que también una de las cosas más importantes es que estamos tan acostumbrados a que alguien nos diga qué hacer, Sí, que lo más difícil es, o sea, de repente tomar tus decisiones y tomar tus elecciones sin que nadie te esté diciendo qué hacer, sin que haya un instructivo y saber que yo siempre les digo de veras, hay lugares a los que no puedes seguir a nadie, porque nadie ha dado esos caminos, ujú. porque tú los vas a andar, tú Sí, los vas a siempre es más fácil seguir. seguir o que alguien te diga qué hacer, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, pero Entonces, creo que vale la pena, ar- no sé, arriesgarse, armarse de valor y bailar tus propios pasos, ¿no? Tus propios coreografía. pues es que si no, o sea, yo creo que de ahí viene, o sea, de ahí viene en gran parte la gran insatisfacción que hay en tantas personas, punto número uno. Punto número dos, incluso la enfermedad, Claro. incluso la enfermedad. De ahí, o sea, de no ver, de no salir, de no hacer, o sea, de no ser honesto contigo mismo. Porque si estás, o sea, si cualquier persona está en una situación de pareja, de familia, de trabajo, de lo que sea, en la que siente que es un esclavo o siente que no tiene eh, opciones o lo que sea, pero decide y elige quedarse ahí, está bien, porque entonces no está yendo en contra suya, Sí, pero está es por su convicción, ¿no? Sí, decisión, claro. exactamente, su elección y está bien. Sí, sí, sí. El Me chiste es parece, cuando vas en contra de ti. Esto es lo que está más fuerte, porque dices, es que yo quisiera esto, pero no puedo, no, no, espérame un momentito. Es que yo quisiera esto, pero es que no está bien visto. No, espérame, es que yo quiero esto, pero no. O sea, el problema es eso, cuando estás en guerra y en pleito contigo. claro, esa es, ¿no? La clave. Si estás en pleito, si estás inconforme, si tu ser te dice aquí no es, hazle caso, ¿no? Al corazón, hazle caso. Y si estás contento, si estás ahí, pues, pues dale, ¿no? Porque hay para todos. Me parece perfecto el momento ideal para mostrar dónde te pueden encontrar. Ay, muchísimas gracias. Sí, porfa, claro. Aquí me avísame cuando ya lo veas. Tal cual, ahora sí que con mi nombre en todos lados, Carla Claro, Rivera, en Instagram. Carla Riverol, doble L al final. La Sí. encuentran muy fácil. Aquí está aquí está un poquito de la explicación de qué significa create. Ajá. Y que pues así en español o en castellano, créate, ¿no? Bueno, así lo Créate recomiendo, o créate. créate. Create es como tú lo pronuncias y está padrísimo tu Sí, programa. exacto, pero por eso me gustó, porque es, o sea, créate, o literal créate, ¿no? También Sí. En TikTok también lo encuentra, TikTok, Carla Riverol igual. en Y, TikTok hay muchas, o sea, cuando empecé en TikTok hay muchas cosas muy divertidas. y, sí, En eres un Facebook poco también. más, no pones el mismo contenido entonces en tus plataformas. En TikTok sí lo pones un poquito más relajado, más. No, 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 lo que pasa es que en TikTok yo no lo empecé no lo empecé profesional, lo empecé en la pandemia por estar aburrida, entonces hacía Ah, qué reels. bien. Está bien. Y aquí en Facebook también Sí, te encuentran y todo tu contenido.
Aquí se pueden Sí, contactar, pedir una sesión, pedirse unir a la nueva generación. Recuerden que TikTok, Instagram y Facebook. Carla Rivera. Carla Riverol. Yo muestro la mía, que pues es en Instagram, que también me se encuentra con, si ponen Sabvio con las dos Bs, me encuentran en todas las redes, igual en YouTube. Y les muestro aquí también en esta página, la página sabio.com. Encuentran aquí en cursos, pues la de En busca del sabio interior, el sabio dentro de ti. Y es un curso que se puede también tomar en modalidad eh, acompañamiento, coaching, si es lo que, pero es uno a uno. Este curso que puede ser online, te ayuda a identificar cuáles son esas pequeñas creencias que tienen atrapado a tu sabio interior, a esas creencias que no lo dejan vivir. Y desde un punto de vista tanatológico vamos a matar esas creencias para poder, eh, pues, dejar de ser esa parte de ti que no te gusta, que te detiene para renacer en otro, ¿no? Y es cuando contactamos con ese sabio que tiene la información que tú tienes, que necesitas para poder moverte, ¿no? Esa pequeña comunicación con tu corazón y empezar el camino, que vale la alegría vivir, como decíamos, ¿no? Pues muy bien, después de este pequeño Brebaje, comercial, de este brebaje cultural. Oye, rápidamente, nada más me gustaría que quedara clara una cosa. O sea, yo creo que lo hice de 3 meses porque es lo que cabe aquí. ¿ok? Pero, o sea, en realidad, o sea, y es como, se me hizo la manera más fácil de dividirlo. Pero a mí lo que me gusta de Create es que, o sea, una vez que le agarras la onda, o sea, al sistema, a la manera en la que yo lo desarrollé, pero una vez que te queda claro este asunto de, a ver, o sea, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son las cosas que son importantes? Pa, 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 pa. Sí. Entonces, o sea, puedes aplicarlo a tu vida en el momento que tú quieras. Cada vez que tu vida, como te decía, cada vez que tu vida cambia, es Entonces, importante que se- replantes. sí, claro, ya que Entonces, lo integras, ya que lo vuelves parte de tu vida, se convierte en un hábito, en una y forma en de... una herramienta, exacto. O sea, y yo no te creas, ¿eh? O sea, yo empecé Create en noviembre del año, o sea, de hace un año, un poquito más. Entonces, pues digo, ya llevo varios planificadores, y también he estado de repente un tiempecito sin verlo, sin seguirlo, y noto una gran diferencia. O sea, una gran diferencia. Y pues obviamente la gente que ha estado conmigo en el programa, de repente lo que me dicen es, o sea, hay gente que ahorita me dice, ¿cuándo vas a abrir el otro? Porque, o sea, quiero volverlo a tomar, porque de repente, pues es mucha información, por eso son 3 meses, ¿no? O Claro, sea, para quiero afinarla. volver a estar porque además la facilitación, ¿no? O sea, cada semana es como terapia, ¿no? Porque me di cuenta de esto y es que no puedo avanzar en esto y es que, o sea, un montón de cosas. Entonces, Claro. pero yo creo que el común denominador de la gente que viene a Create, si te podré decir, yo creo que son dos cosas. Una conexión, o sea, conmigo, con lo que soy, con lo que quiero, con mi superior, o sea, no porque esto venga no porque esto venga en el programa, sino porque ha pasado. O sea, que es así, Sí. me siento mucho más conectada. A mí se me había olvidado que yo rezaba, ¿no? O sea, y ahorita Mm, lo estoy volviendo a hacer y eso no es algo que viene en el programa, pero es, o sea, como conectar contigo. ujú. Eso y la dos, yo te diría que es claridad. O sea, me queda muy claramente dónde estoy, a dónde voy, o sea, qué es lo que me hace falta, o sea, y ya, porque ya volvemos al punto, ¿no? Yo te doy las pastillas y las vas a dejar en el buró. De nada sirven, claro. Claridad. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Muchísimas Carla. gracias, me ha dado Ha mucho sido gusto. un gusto reencontrarnos, ¿no? Platicar de esto que te apasiona y pues sirve para que la gente te conozca
conozca esta opción, esta estrategia, este programa pues para que tengan esa claridad, ¿no? En Sí, su día a día. sí, te Ah, agradezco de verdad ah, muchísimo. Me encantó estar acá y será un gusto que podamos compartir más. perfecto. Les mando a todos un abrazo. Muchas gracias a todos por estar, por oír. Pónganle por favor ahí, como siempre, su like, su comentario. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.